Muy buenos días con todos y con todas los medios de comunicación que se han dado cita el día de hoy. Soy la coordinadora nacional del Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, una organización que tiene ya 25 años de trayectoria en el país, de la cual en este momento tengo el honor de presidir después de haber sido... ha sido una de las organizaciones que más tiempo y trayectoria tiene en el país, gracias a diferentes compañeras militantes y que hoy están en distintos espacios. Esta experiencia, esta ética nos ha hecho comprometernos con este proceso, porque nosotras no votamos por una consulta popular, nosotras votamos por un proyecto político. Nosotras votamos por una propuesta en la que los y las jóvenes, en la que las voces que siempre han estado de lado, las que nunca han aparecido en el país, estén esta vez en el mapa político, en el mapa electoral, y no vemos que esto ha pasado. Creímos cuando nos dijeron que íbamos a desentar la política. Sin embargo, ¿qué significa esto? Que un día tengo una opinión y al otro año cambio, según la conveniencia, según lo que hemos visto. Y eso los jóvenes y las jóvenes de este país les decimos no les vamos a permitir. Una razón más para el no. Queremos también, en este sentido, hacer un llamado a todas las organizaciones sociales de hecho y de derecho que no cumplieron por algún motivo los requisitos con el CNE, por ejemplo, el tiempo de estar 2 años con una personería jurídica, sin embargo, que nos han manifestado sus muestras de apoyo y sobre todo su solidaridad con este proceso, a que sean parte de esta campaña, a que se unan con nosotros y con nosotras en una alianza estratégica por todo el país para trabajar una campaña austera, porque nosotras no tenemos el aparataje estatal que tiene el gobierno, no tenemos los recursos económicos para hacer una campaña millonaria, y en consecuencia de que el país está pasando por un momento, entre comillas, bastante difícil, nosotras tenemos que ser consecuentes con ellos. Invitamos igual a la ciudadanía a decirnos sus propuestas, sus estrategias, sus aportes, para que esta sea una campaña de los y las ciudadanas, de las mujeres, de los jóvenes, de los adolescentes, que estamos conscientes de que en este momento esto es un capricho. No necesitamos una consulta inconstitucional, ilegal y sobre todo innecesaria. En este sentido, invitar a toda la ciudadanía que coloque una sábana blanca, una sábana violeta con un no grandote, para que todo el mundo sepa de que no estamos aquí por sobre todo cumplir caprichos políticos. Bueno, en este sentido, también decirles que las preguntas que en la consulta popular se están proponiendo no nos solucionan la vida a nadie. Son preguntas que están aquí solamente para medir la popularidad, para legitimar al Ejecutivo y que no necesariamente aportan al país en algo. Sin embargo, sí queremos ser sumamente claras en que, por ejemplo, en la pregunta 7, que nos han cuestionado mucho de cómo las organizaciones de mujeres no estamos de acuerdo, decirles que no es así, compañeros y compañeras. Nosotras, las organizaciones de mujeres, siempre han sacado la cara por defender a los niños y a las niñas, han puesto en la palestra pública que somos sujetas de derechos y sobre todo que las leyes no son ninguna dádiva, que los gobiernos no nos regalan derechos y tampoco consultan. Los gobiernos trabajan con política pública, crean las garantías necesarias para que todos y todas tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, el acceso a todas las lo que nos puede hacer vivir en una mejor calidad de vida. En este sentido, sí dejar muy en claro que todos aquellos que votaron por el no en la ley contra la violencia hacia las mujeres, que la desprestigiaron, que dijeron que era una ley que promovía otras cosas sin ni siquiera haber leído, son esas personas y son esas organizaciones, esas instituciones las que ahora vienen a pretender lavarse las manos hablando del tema de abuso sexual y de infancias rotas, cuando hemos sido las mujeres las que hemos estado siempre detrás de evidenciar estas realidades. Así que también les decimos que no, porque nuestros temas no son para que ustedes hagan pasar sus preguntas ilegítimas a costa de lo que nosotros hemos creado y luchado durante tantos siglos. Finalmente, el tema igual del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que es otra de las preguntas polémicas y por las cuales se ha desinformado muchísimo, es si estamos empeñados en recuperar el espíritu de Montecristi, entonces recuperemos el espíritu de Montecristi. Esta pregunta tiene que
ser llamada por asamblea constituyente. Sin embargo, lo que aquí se está pretendiendo es retroceder en derechos, porque ya teníamos que cada ser humano puede postularse a ser elegido las veces que crea necesario. Y tenemos el caso del abogado Álvaro Noboa, que lleva 20 años postulándose y que no hemos votado por él por distintas razones, obviamente, pero está a su derecho. Entonces, ¿por qué evitar que sean el pueblo el que premie o castigue en las urnas a los buenos o malos gobernantes? El principio de alternabilidad no es un justificativo para ello. Por lo tanto, nosotros y nosotras debemos saber a quién elegimos, a quién premiamos y a quién no. Y para eso necesitamos construir un país en donde la memoria histórica no sea la de un pez de 3 días, sino que recordemos realmente el trabajo que se ha venido realizando, y para ello también está el papel de los medios de comunicación, porque son ustedes quienes o ensalzan a un dictador o quienes realmente reconocen el trabajo de los verdaderos líderes y lideresas del país. Son 7 razones por el no, y tenemos muchísimas más sobre todo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, y creo que ya todos los temas, les agradezco su presencia, e sobre todo invitar a la ciudadanía que se junte en sus cuentas de Twitter, en sus cuentas de Facebook, a manifestarse por el no. Y bienvenidos y bienvenidas a esta alianza, al movimiento de la Revolución Ciudadana, a todos los colectivos que quieran ser parte de ella también. Representación necesaria para hacerlo, y sobre todo contamos con todos y con todas. Gracias. ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! 7 veces no. 7 veces no. 7 veces no. 7 veces no. No, no, no. 7 veces no. No. No, 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 7 veces no. No, 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 7 veces no. Querido, bueno, gracias por estar aquí, gracias queridos compañeros asambleístas que tan elegantemente han venido vestidos hoy por ser inicio de año, compañeros concejales, compañeros directores provinciales, militantes nuestros que están aquí. Tenemos que partir agradeciendo al Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana por haberse atrevido a presentarse con fuerza, con decisión, con convicción, para hacer la campaña por el no en esta absurda consigna. Es importante reconocer lo que ellas han hecho. Después de que ilegalmente el Consejo Nacional Electoral aprobó la inscripción del Movimiento País, imagínense, estamos en la sede del Movimiento Alianza País, pero ilegalmente, sin ninguna resolución de por medio. No ha existido, pregúntenle al CNE, no ha existido una resolución de por medio para registrar al señor Ricardo Zambrano como secretario ejecutivo de nuestro movimiento, y los han aprobado para que ellos se inscriban por el sí. Imagínense ustedes. Pues resulta que no se dieron cuenta. Nuestro pueblo habla de eso, ¿verdad? Cuando la gente es angurrienta, ese es el término que se usa. Por esa angurrientería no se dieron cuenta de que en primera instancia no aprobaron a ninguna institución por el no. A ninguna. Se les olvidó de que ni siquiera Pinochet se había atrevido a hacer eso. Pinochet permitió que se inscriban también en el referéndum de ellos en el 88 por el no. Pues aquí el Consejo Nacional Electoral, que está haciendo muchísimas cosas ilegalmente, decidió que nadie se inscribiera por el no. O sea que solamente había campaña por el sí. Cuando se dan cuenta de esa torpeza, ¿ya?,
ilegalidad, por supuesto, una posición absolutamente antidemocrática, decidieron en contra de su propio reglamento, no nos arreglémoslo esto, que también se inscriban también algunas organizaciones por el no. Y el Foro Nacional Permanente de la Mujer, que se había registrado anteriormente y que le habían negado la inscripción, después se volvieron a registrar igualito y ahora se la aceptaron. Pero ¿qué hicieron de por medio? Metieron chimbadores, dos organizaciones que hacen quedar mal a los trabajadores eléctricos de este país, porque estamos seguros que los trabajadores están con nosotros. Se registraron también por el no. El señor Richard Gómez, de terrible recordación para el presente y para el futuro, que está en el buró de campaña por el sí, que se ha reunido cuántas veces, que ha hecho declaraciones y que sigue haciendo declaraciones por el sí, como un chimbador y afectando a la fe pública, en una ofensa a la fe pública, un fraude a la fe pública, se inscribe por el no, cuando está haciendo la campaña por el sí, pero se inscribe por el no, ¿para qué? Para restarle recursos a una organización como el Foro, como los recursos tienen que ser, porque en eso sí la ley es adecuada, por supuesto. Los que no cumplen la ley son los del Consejo Nacional Electoral, pero como la ley es equilibrada, dice tanto de recursos para la campaña del sí y tanto para el no. Entonces, como se registraron 30 organizaciones toditas para ver si conseguían alguna platita ahí para su campaña, salados ellos, porque se registraron 30, entonces les toca un poquito de plata para cada campaña. Y para el no, ellos queriendo quitarle los recursos a organizaciones sociales como el Foro de las Mujeres, resulta que se registraron por el no. Un fraude a la fe pública. El señor Richard Gómez, de pésimo, de ingrato recordatorio para los trabajadores del país, tendrá que algún día responder por este fraude a la fe pública que ha hecho. Pero bueno, queremos en esta parte inicial agradecer al Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana por haberse inscrito y por haber decidido acompañarnos, o nosotros acompañarlos a ellas en la campaña por el no. ¿Y por qué la campaña por el no? ¿Y por qué la campaña por el no? Por varias razones. Puede haber muchísimas más, pero voy a decir las más importantes que ya Liz lo decía. Primero, por inconstitucional e ilegal. No porque se vaya a hacer la consulta deja de ser inconstitucional. Seguirá siendo inconstitucional aunque se haga. Segundo, porque es contraria a la votación popular. El 2 de abril los ecuatorianos no votamos por una consulta popular, votamos por otra cosa. Tercero, porque vamos a votar no, en un rechazo a una actitud traicionera de parte del presidente Lenín Moreno, que después de haberse aupado en la década ganada, después de haber usado el escalón de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa, ahora se ha convertido en el peor traidor que la historia del Ecuador va a recordar. Cuarto, porque tenemos una cancha inclinada terrible en contra. Árbitro vendido, cancha inclinada. Es más, ni siquiera querían dejar que hubiera jugadores en la cancha. Ya por lo menos dejaron que haya unos poquitos jugadores en la cancha. Y nos están poniendo en la cancha nuestra a los enemigos también, como ese señor Richard Gómez, que se ha inscrito por el no, cuando está en la campaña por el sí. O sea, tenemos en nuestra cancha de jugadores, a nuestros adversarios políticos. Bueno, por esas razones, nosotros vamos a hacer una campaña nacional por el no. Simplemente señalo las razones principales de estos cuatro elementos. Es inconstitucional por todos los costados. No ha habido un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y al no haber un dictamen previo, ya esa consulta es inconstitucional. No se permitió el dictamen previo, porque cuando el 29 de noviembre el presidente Lenín Moreno envió esos decretos al Consejo Nacional Electoral, los tiempos no habían vencido. Vencían el 7 de diciembre para una parte de la consulta y en otra fecha posterior para otra parte de la consulta. En algún caso el referéndum y en otro la consulta. No estaban vencidos los plazos. Tan claro es que en el audio, que lamentablemente muchos medios de comunicación ni siquiera han sacado,
el audio de la sesión del 28 de noviembre, todos los jueces dicen y reconocen que el plazo no se había vencido, incluido el presidente de la Corte Constitucional, que en una actitud vergonzosa no salió inmediatamente a defender su institución y a decir: señor presidente, usted está equivocado, los plazos no se han vencido, el único que puede decidir o reconocer si se han vencido o no vencido los plazos es la propia Corte Constitucional. Se quedó callado y lamentablemente la Corte Constitucional se quedó callada, permitiendo esta violación de la Constitución. En primer lugar, no hubo dictamen previo. En segundo lugar, no se permitió que la Corte Constitucional revisara como debía haber revisado la constitucionalidad de las preguntas e incluso del procedimiento para la reforma constitucional que debió haber también hecho y que lo estaba haciendo. ¿Por qué el presidente Moreno se saltó a la Corte Constitucional? Porque conocía que el informe que había presentado la jueza ponente era un informe que disminuía de manera fundamental el contenido de las preguntas 2 y 3, porque son claramente inconstitucionales y por tanto en el informe se establecía que las preguntas no podían ir como el presidente Moreno las había presentado. Y por último, también era obligación del presidente de la República esperar que la Corte Constitucional estableciera qué mecanismo se debía utilizar: una consulta, un referéndum, una reforma a través de la Asamblea o una Asamblea Nacional Constituyente. Tanto la Constitución como las leyes, porque también la ley orgánica de control constitucional establece con absoluta claridad que tienen que revisarse incluso el texto, los considerandos, que las preguntas tengan un lenguaje neutro, y nada de eso se permitió. Insisto, en el informe que había sido presentado y que fue filtrado hacia la Presidencia de la República, ahí se establecía que las preguntas no podían ir en el sentido de que habían sido presentadas. Hay entonces una clarísima violación a la Constitución. Y lo repito, no porque la consulta se haga el 4 de febrero, deja de ser inconstitucional. Seguirá siendo inconstitucional y nosotros seguiremos acudiendo, si es que no lo logramos en los foros nacionales, en las instancias nacionales y en las instancias internacionales, para denunciar la inconstitucionalidad de esta consulta. En segundo lugar, decíamos, votaremos no porque esta es contraria a la voluntad popular. El pueblo ecuatoriano le dio un encargo a Lenín Moreno, le encargó la presidencia de la República. El mandante le encargó al mandatario y le dijo: haga lo que usted ofreció en la campaña. Y lo que yo le ofreció en la campaña es continuar con la Revolución Ciudadana, no denostar contra ella, es seguir avanzando en derechos, es seguir avanzando en los beneficios que la Revolución Ciudadana le había dado al pueblo ecuatoriano, había construido junto al pueblo ecuatoriano, no lo contrario. Es más, la consulta popular era la consulta del candidato perdedor, claramente. Él había pedido una consulta y con esas dos preguntas terminar con el Consejo de Participación Ciudadana y además eliminar la posibilidad de que el presidente Rafael Correa pudiera ser otra vez candidato a la presidencia de la República. ¿Qué será el principal interés? Con esta pregunta acaban además con la posibilidad de que muchos otros personas, otras autoridades puedan ser reelectas. Pero eso era lo que quería el candidato perdedor. Y el candidato ganador, que ganó con el apoyo de nosotros, con el apoyo de la militancia, que ganó con otro programa, está cumpliendo el programa de la oposición. Esa consulta no ganó en la votación popular. Por esa razón también decimos no. La tercera razón, porque ese no también es un no a la traición. Es un no al fraude político. Es un no a los pactos, a las componendas. Todos los enemigos de la Revolución Ciudadana ahora son los principales amigos del presidente Lenín Moreno. Son los principales invitados a Palacio. Un compañero que trabajaba en el Palacio renunció a sus funciones y me vino a decir: Ricardo, yo tenía que trabajar
tenía mi trabajo ahí y bueno, esperaba que las cosas fueran por el rumbo correcto, pero vengo asqueado. Antes, en ese palacio, iba la gente pobre, iba el pueblo ecuatoriano. Ahora estamos llenos de lo peor de la partidocracia, de los principales representantes de la oligarquía, de los grandes medios de comunicación. A esa traición cometida por Lenín Moreno también le vamos a decir no en esta campaña electoral. Y vamos también a hacerlo porque tenemos una cancha inclinada, tenemos una institucionalidad que ha cometido ilegalidades por todos lados, comenzando por la Corte Constitucional, que habiendo estado en el tiempo no tuvo la entereza de reclamarle al presidente Lenín Moreno y decirle: señor Lenín Moreno, los tiempos no se han vencido. Continuando por el Consejo Nacional Electoral, que según el Código de la Democracia tiene la obligación de convocar a la consulta popular siempre y cuando haya un dictamen previo. Si no lo había, no podía haber llamado a consulta popular. Siguiendo por el Tribunal Contencioso Electoral, a quien apelamos por la resolución del Consejo Nacional Electoral y que lamentablemente todavía tampoco tenemos una respuesta favorable. Tenemos toda la cancha inclinada. Tenemos además jugadores por el sí que están en la cancha del no, aprobados. No hay ninguna razón, no debió haberse aprobado, por supuesto, en las organizaciones que están por el no, a organizaciones que clara, abierta y públicamente están por el sí. Por ello, no debían haber sido aprobadas y fueron aprobadas, simplemente con una actitud de restar los recursos que la campaña por el no podría haber tenido. Queremos decirles, queridos conciudadanos, que esta campaña va a ser una campaña muy difícil, va a ser una campaña con muy pocos recursos y que el principal recurso es nuestra militancia y el principal recurso es la ciudadanía. Esa ciudadanía que, como les decía, esperamos que si no tenemos banners, si no tenemos recursos para hacer otras cosas, con sus propios recursos se compren un aerosol y comiencen a pintar en nuestras paredes no a la traición, no a la mentira, no al fraude. Y nosotros haremos una campaña, como hemos dicho, no en general a la consulta, pero particularmente por la pregunta 2, 3 y 6. La pregunta número 3 es la peor de todas. Es el intento del presidente Lenín Moreno de apropiarse de todas las instituciones del Estado. Si esa pregunta fuera favorecida por una votación del sí, que estamos seguros de que no va a pasar, el señor Lenín Moreno tendrá en sus manos todas las funciones del Estado a través de 7 representantes que él va a nombrar. Va a poder destituir, y lo podrá hacer porque lo dice, lo diría, digamos, un mandato, si es que fuera aprobado. Podría destituir a toda la función electoral, Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, a toda la función judicial, incluido el Consejo de la Judicatura, el Fiscal General, el Defensor Público. Podría destituir a todos los organismos de la función de transparencia y control social, la Contraloría, los superintendentes, todos los superintendentes, el Defensor del Pueblo, todos los organismos, por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana, comenzando, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado. Y podría incluso, si se contestara así a esta pregunta, podría incluso destituir a funcionarios de la Corte Constitucional, que ni siquiera la Asamblea Nacional tiene la atribución para, en un proceso de juicio político, hacerlo. Se tomaría todas las funciones del Estado, lo cual, por supuesto, que atentaría gravemente a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, lo que nosotros hemos justamente apelado, porque la Carta Democrática
de la OEA establece en su artículo 1 y en su artículo 3 que los pueblos de América tienen derecho a la democracia, el artículo 1. Y el artículo 2 establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia. Y los elementos esenciales de la democracia, entre ellos está, además de elegir y ser elegido y muchos otros, el que exista división de los poderes y exista independencia en las funciones. No habrá ninguna independencia en las funciones y el señor Lenín Moreno tendrá en sus manos todo el poder de los organismos del Estado de manera absolutamente inconstitucional y violando también disposiciones claras de las convenciones internacionales. Esto en relación a la pregunta número 3. ¿Estaríamos ante un claro golpe de Estado escondido en medio de una consulta popular? Porque en la consulta, en las preguntas, no se dice esto. En la consulta se dice que el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido su papel y entonces hay que reestructurarlo y hay que hacer algunos cambios y hay que evaluar. Suena muy bonito, pero en la práctica significa el control de todos los poderes del Estado por parte del señor Lenín Moreno, cuando él ha hablado justamente de lo contrario, ha hablado de autoritarismos anteriores, ha hablado de opresión, ha hablado de que se le daba instrucciones a las autoridades del Estado. Pues ya no tenemos ni siquiera que hablar de instrucciones, simplemente lo tendrá totalmente en sus manos. La pregunta número 2, la que ya Liz hacía mención, yo quiero solamente un poco recordar históricamente. El pueblo ecuatoriano ha ido ganando derechos para elegir. Anteriormente no se podía ni votar, ni ser votado, ni elegir, ni ser elegido a una persona que era pobre. Por la pobreza estaban eliminadas los ecuatorianos para participar en las elecciones. Pero también porque eran mujeres. Por ser mujeres no podían participar en las elecciones. Por ser negros no se podía participar en las elecciones. Por ser indios no se podía participar en las elecciones. Hemos ganado en democracia. Y ahora, en este momento, todos los ecuatorianos y ecuatorianas podemos elegir y ser elegidos. Y ahora nos quieren volver al pasado, a dar marcha atrás y decir, no, ahora por ser querido no puede ser elegido. O sea, porque un presidente o porque un alcalde o porque un prefecto o porque un concejal haya ejercido 2 veces esas funciones, se postule en una tercera ocasión, no, ya no puede ser, que vengan otros. Esto es, está planteándose claramente una restricción al derecho de los ecuatorianos a elegir. Eso es lo que se pretende. Por eso vamos a votar no en la pregunta número 2, porque no podemos permitir que nadie nos restrinja nuestro derecho a elegir, que lo hemos ganado históricamente, como hemos dicho, con muchísima lucha. Y en la pregunta número 6, que hace referencia a la ley de plusvalía. La ley de plusvalía es un importantísimo instrumento jurídico que permite que los precios de los inmuebles, que los precios de la tierra particularmente, no crezca de manera exorbitante, afectando la capacidad, la posibilidad de que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan acceso a la vivienda. Ayer, viniendo del aeropuerto para acá, la persona que me traía me decía, hace poco tiempo aquí el metro cuadrado costaba $30, ahora cuesta 600 o 1000. Simplemente por una obra que hizo la Revolución Ciudadana. Lo mismo que pasó en UNASUR y que pasa en muchos lugares. Es decir, la apropiación por parte de los especuladores de la tierra, de la riqueza, por las obras que hace el Estado o que hace el municipio. La ley de plusvalía es un importantísimo desincentivo para el incremento injustificado de los precios de las tierras, y es importante cuidar para el derecho de nuestros hijos y de nuestros nietos de tener vivienda en el futuro, y de nosotros también y de los actuales ciudadanos de tener vivienda. Es necesario que esa ley se mantenga, protege a los ecuatorianos. A los únicos que los afecta es a los especuladores. Es a los especuladores de tierra que ya conocemos. Acuérdense el famoso tema de la perimetral, el famoso tema de los aeropuertos, en los que la gente, sabiendo que se va a hacer una obra, compran con tiempo, especulan, la tienen ahí sin uso para después
amasar grandes fortunas. ¿Quién paga por esas fortunas? Las personas que finalmente les toca comprar una pequeña vivienda o un pequeño departamento. Para concluir, quiero decirles que estamos constituyendo, junto con el Foro Nacional Permanente en Defensa de las Mujeres, estamos constituyendo, así como lo hemos hecho a nivel nacional, también los consejos, los organismos, los equipos de campaña por el no en cada una de las provincias. Invitamos a las organizaciones para que se incorporen a las organizaciones y a los ciudadanos, a nuestros militantes y a los ciudadanos, a que lo hagan. Compren un aerosol, es barato, no vamos a tener recursos para hacer una campaña grande con un aerosol, pintemos no, en donde sea posible. Saquemos una sábana usadita, pero bien limpiecita y bien lavada, y pongamos no al fraude, no a la traición, no al engaño, no a la inconstitucionalidad, y vamos a trabajar fuertemente en eso. Quiero decirles también que vamos a contar con un refuerzo de peso, una especie de Messi. Una especie de Messi en el fútbol, pero aquí en la política ecuatoriana, nuestro presidente Rafael Correa refuerzo inesperado, porque cuando estuvo aquí hace algunas semanas, él manifestó que posiblemente tardaría mucho en volver, pero es tan importante esta consulta mañosa, tramposa, ilegal e inconstitucional, es tan importante para la vida de nuestra patria, que él tomó la decisión de venir a acompañar a sus militantes y a los ciudadanos durante todo este mes. Vendrá mañana en la noche y se quedará todo el mes trabajando en la campaña. Una de las primeras acciones que está definida para el arranque de la campaña, y que la hemos acordado con el foro, es un evento que realizaremos en Puerto Viejo el día sábado a las 10 de la mañana. Será un acto masivo en el que nosotros daremos inicio con la presencia de compañeros, particularmente de Manaví, de la costa, pero también del país, en Puerto Viejo, aquella provincia que recibió el amor, el corazón de la Revolución Ciudadana en ese tremendo terremoto que vivimos. Ahí estuvimos todos, ahí estuvo la Revolución Ciudadana, acompañándolos, no para tomarnos una foto, y al día siguiente traicionar, no como los que votaron en contra de la ley para conseguir recursos para los afectados del terremoto de Manaví. Toditos están con el sí, ahora, toditos ellos, los que votaron en contra de la ley para los recursos que necesitaba Manaví, Esmeraldas y todas las provincias afectadas por el terremoto. Esos que votaron en contra de los recursos para las personas afectadas por el terremoto, ahora están con el sí, están con la traición. Ya después se van a despedazar, después se despedazarán cuando la gente dice, bueno, es que ahorita Lenín Moreno tiene una aprobación del 70, del 60%. Primero vayan a ver la veracidad de esas encuestadoras, entre esas del señor a lo que ya lo declararon inocente de ese dato. Pero no solamente eso, sino que algunos de esos supuestos apoyos que tiene Lenín Moreno son de Lazo, son de Bucarán, son de Lucio, son de Álvaro Noboa, son de ellos, son de Maguad, que a propósito, y con esto voy a terminar, ellos sí, si es que la pregunta 2, si que en la pregunta 2 ganara el sí, esperamos que no gane, puede presentarse como candidato a la presidencia Álvaro Noboa, puede presentarse Maguad,
puede presentarse Lucio, puede presentarse Bucarán, ellos pueden presentarse. Así es que sepamos lo que significa votar sí por la pregunta 2, que todos ellos se puedan presentar, menos Rafael Correa, porque ya hizo 2 periodos, ha hecho como ha dicho siempre, con excepción de estos últimos meses que parece que se le salieron algunos tornillos de la cabeza, como ha dicho siempre Lenín Moreno, el mejor gobierno de la historia política del país. Ese señor, Rafael Correa, si gana la pregunta 2, no se va a poder presentar nunca más para presidente de la República. Y si gana la pregunta 3, con lo cual tendrían fiscal comprado, tendrían contralor comprado, etcétera, le van a poner un juicio a Rafael Correa por cualquier cosa, porque se olvidó de saludar a alguien el 1 de enero y no le dijo feliz año, y lo van a juzgar y a sentenciar para que nunca más pueda volver al país, como a muchos de nosotros también. Pero aquí estamos dando la cara, aquí estamos haciendo la campaña por el no, porque no se merece el pueblo ecuatoriano que esa consulta se haya hecho por inconstitucional, por mañosa, por tramposa, por traidora. Le vamos a decir no, y 1000 veces no a la campaña. Señores de la prensa, les agradecemos mucho su presencia aquí. Esta era una declaración de prensa. Esperamos que ustedes tengan oportunidad de tener información para la noticia. Muchísimas gracias.